Muy buenos días. Al parecer hubo problemas para grabar esta charla en directo, así que Vera me pidió que os la grabara en diferido. Yo soy Carlos Giné, soy cirujano pediátrico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y me dedico a la cirugía fetal y la cirugía digestiva y torácica pediátricas. Y os voy a dar la charla que dimos en aquel día de defectos de tubo neural. Voy a dividir la charla en cuatro partes: una introducción de lo que son estos defectos, las consecuencias que tienen para los pacientes, algo sobre mi experiencia más destacada quizá, que es la del tratamiento prenatal, y después hablaremos de los trastornos funcionales defecatorios, que es un poco el motivo de la charla. Voy a desaparecer de aquí para que podáis ver la presentación. Bueno, los defectos congénitos de tubo neural forman la malformación congénita del sistema nervioso central más frecuente que podemos encontrar compatible con la vida, y se estima que está entre 1 de cada 1000 gestaciones o entre casi 4 pacientes de cada 10.000 recién nacidos vivos. Y por desgracia la causa es desconocida. Hay muchos factores que influyen en estas malformaciones. Hay factores genéticos, hay factores de tóxicos, pero no sabemos muy bien cuál es la causa principal. Sí que sabemos que hay un factor protector, que es el ácido fólico, que previene hasta el 70% de los casos. Para entenderlo bien, tenemos que irnos a la embriología, es decir, al momento de desarrollo de lo que es la médula espinal y del tubo neural, ¿no? Y como veis, en un principio el tejido neural, el tejido nervioso que formará la médula espinal, es plano y experimenta un proceso de tubularización que se completa primero por el tejido nervioso y después por las partes blandas, ¿no? Los huesos, el tejido celular subcutáneo y la piel. Y esto ocurre a partir del 20-21 días de gestación hasta el 28, es decir, es durante la quinta semana aproximadamente. Y esto no es todo de golpe, empieza por la parte central de la cresta neural y se va prolongando como si fuera una cremallera hacia la cabeza y hacia el culete, ¿no? Lo que llamamos la neurulación primaria y la neurulación secundaria, y acaba sobre el día 28 de la gestación. Y según el momento en que se interrumpe este cierre, esta tubularización del tejido nervioso y de la médula espinal y de las vértebras, pues tendremos los defectos que serán o más altos o más bajos, ¿no? Y así esto significa que la malformación está presente ya a partir de la quinta semana y que estará presente durante toda la gestación, que como sabéis va pues 37 a 42 semanas de gestación. Esto es un esquema que es bastante bueno, en un libro de embriología, donde vemos los diferentes tipos de defectos de tubo neural, ¿no? Y tenemos básicamente dos grandes grupos: los defectos cerrados de tubo neural, donde hay una buena tubularización de la médula espinal, pero falta algo para cerrar la parte de las partes blandas, ¿no? Como fue el hueso, por ejemplo, en la espina bífida oculta, o incluso hay un quiste de las meninges haciendo meningocele, ¿no? Pero estos defectos son cerrados. Esto tiene implicación pues porque no tienen fuga de líquido cefalorraquídeo y son afortunadamente pues bastante más leves que los defectos abiertos. Los defectos abiertos, por contra, pues tenemos exposición de la médula espinal hacia el exterior. Este dibujo es un mielomeningocele. Me gustaría que el tejido neural estuviera un poquito más en la parte superior del defecto, que es como pasa habitualmente, pero también tenemos otros defectos con exposición de la médula espinal al líquido amniótico que no forman un quiste, como son las mielosquisis o las rasquisquisis. Y esto es un poco la visión cetoscópica que vemos de un mielomeningocele, que veis aquí que es un quiste muy amplio. Vemos a través del quiste las raíces nerviosas y vemos el tejido neural aquí expuesto en la parte superior del defecto. Y luego tenemos pues estos defectos abiertos, también la mielosquisis, ¿no? Que vemos que el defecto está abierto. Esto es el tejido neural, la médula espinal, que está abierta como un libro al exterior, pero no tenemos quiste en este caso. Y este dibujo también es muy importante si queremos entender por qué afecta tanto a la función vesical y a la función digestiva, ¿no? Vemos que cuando se tubulariza el tejido neural, lo que va a ser la médula espinal,
Aquí tenemos unas celulitas que llamamos las células de la cresta neural, que son células nerviosas, que lo que hacen es migrar hacia lo que será el intestino y darán inervación al intestino y también a lo que será la vía urológica, la vejiga, y que dará pues inervación a la vejiga urinaria. Por eso podemos entender que cuando hay un defecto de cierre, pues estas células experimentan una ausencia o un déficit de la migración hacia el intestino, y eso nos dará lo que será un intestino neurógeno. Entonces, ¿qué consecuencias tiene un defecto abierto de tubo neural? Pues primero que tenemos una fuga de líquido cefalorraquídeo a través del defecto. ¿Esto qué provoca? Pues que haya una herniación del cerebelo hacia abajo, que ocluya el conducto por donde circula el líquido cefalorraquídeo, provocando un aumento de presión dentro de los ventrículos del cerebro, haciendo una hidrocefalia. Y después tenemos un segundo efecto, que es directamente sobre el tejido neural que está expuesto, ¿no? Tenemos una acción química del líquido amniótico sobre el tejido neural, que sabemos que es dañina y que lo inflama y que lo va deteriorando, y además tenemos la acción mecánica de las paredes uterinas sobre el tejido neural, ¿no? Y esto provoca pues déficits cada vez más progresivos sobre los nervios que vienen del tejido neural hacia abajo, hacia las piernas, déficits motores y sensitivos en extremidades inferiores, y si el defecto es mucho más alto, pues incluso en los músculos del abdomen. Esto es lo que llamamos el second hit hypothesis, ¿no? Una hipótesis de daño neuronal. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para el paciente? Pues la herniación cerebelosa provoca una hidrocefalia, como hemos dicho, incluso puede comprimir el bulbo, puede comprimir los nervios del cuello y de los pares craneales, y a veces necesitamos de unas cirugías descompresivas de fosa posterior a nivel neuroquirúrgico para liberar un poquito estos pares craneales. La hidrocefalia per se ya aumenta la presión dentro del cerebro y puede comprometer la sustancia gris, y por eso muchas veces necesitamos hacer una derivación de este líquido que se está acumulando en el cerebro hacia el abdomen, lo que llamamos una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y además, la lesión directa de la médula espinal que está abierta en el defecto, pues como os decía, da un compromiso motor y sensitivo de extremidades inferiores, y también, como decíamos, por la ausencia de migración de las células de la placa neural, disfunciones urinarias y disfunciones defecatorias. Y nosotros sabemos que esto es un problema progresivo, que a medida que va avanzando la gestación, esta lesión de la placoda neural, de la médula espinal, se va incrementando, sobre todo a partir de la semana 34, donde tenemos ya grandes cantidades o pequeñas cantidades, de meconio o de heces en el líquido amniótico, que van deteriorando esta médula espinal. Así, muchas veces esta es la herniación cerebelosa. El cerebelo tendría que quedarse aquí arriba, pues desciende hacia abajo porque hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, y hace que se aumente pues el líquido dentro del cerebro, dentro de los ventrículos cerebrales, que esto se llama hidrocefalia, y que esto requiere en muchas ocasiones de derivación de este líquido para que la sustancia gris no esté comprometida. Y luego vemos una pérdida progresiva del nivel motor. Aquí veis una imagen de lo que es una médula espinal abierta en uno de estos defectos en la semana 24, y veis que no está nada inflamada, que tiene muy buen aspecto. Y esta es una imagen de un paciente nacido a término, donde ya vemos mucha inflamación de los tejidos, el tejido neural está rojo, está inflamatorio, está bastante afectado. Esto provoca pues una pérdida progresiva del nivel motor de las extremidades. Y esto ya lo hemos visto, y podemos entender que si tenemos una hidrocefalia importante y no tratada, pues podemos tener problemas en el desarrollo cognitivo. Si tenemos una compresión de los nervios que van hacia lo que es la glotis, la laringe, la parte superior del tracto digestivo y respiratorio, pues podemos tener problemas para tragar y problemas para respirar. También tenemos, por acción directa sobre la médula espinal que está abierta, pues déficits sensitivomotores progresivos en extremidades inferiores, y por ausencia de migración de estas celulitas al intestino y a la vejiga, pues vejiga neurógena, disfunción de la vejiga urinaria, y disfunción del intestino, sobre todo del colon, lo que llamamos un intestino neurógeno. Esto nos obliga muchas veces en estos pacientes
practicarles cuando nacen una derivación ventrículo-peritoneal, es decir, intentar derivar el líquido que se acumula en el cerebro hacia la barriga. A veces, si hay compresión de lo que es el cerebelo, pues tenemos que hacer estas cirugías descompresivas de las que os hablaba, de fosa posterior. Luego, para las piernas, pues según el grado de afectación, tenemos que tratar de ortetizar y rehabilitar la función motora que tengamos. Para la vejiga neurógena, muchas veces nos vemos obligados a vaciarla artificialmente mediante cateterismo intermitente, y igual para el intestino neurógeno muchas veces necesitamos de hacer irrigaciones de limpieza o otras actuaciones para intentar controlar de manera artificial la continencia. Como podréis entender, esto requiere de un tratamiento multidisciplinar, donde están implicados muchísimos profesionales de muy diferentes áreas, antes del nacimiento y durante toda la vida del paciente, ¿no? Y pues tenemos muchísimos especialistas implicados, y coordinar este tipo de tratamientos y de seguimiento de estos pacientes es complicado. Nosotros tenemos la suerte en nuestro hospital de contar con la unidad de espina bífida, en la que los rehabilitadores son los gestores de los casos, los coordinadores del tratamiento durante toda la vida de estos pacientes, y nos coordinan las diferentes consultas de los especialistas. Y a mí me gustaría comentaros un poquito mi mayor área de experiencia, que es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento prenatal, porque es algo que no es muy conocido aquí en España, y tenemos una unidad puntera en este tipo de tratamiento, y creo que es importante que lo conozcáis. En cuanto a la terapia prenatal, estamos muy implicados y creemos que es muy importante llegar a un buen diagnóstico para hacer un buen consejo prenatal, ¿no? Y lo primero que miramos es el nivel anatómico. Esto lo miramos por ecografía, y esto se refiere a la primera vértebra que está abierta, y vemos qué tipo de defecto es. Pero lo más importante es esto, es el nivel motor. Nosotros estudiamos estos pacientes por ecografía hacia la semana 20-21, cuando podemos estudiarlos, y estudiamos muy bien qué movimientos está haciendo el paciente. Y según cómo mueva las piernas, cómo mueva la rodilla, cómo mueva los pies, pues podemos saber qué tipo de lesión neurológica tiene ya establecida el paciente. Y podemos aconsejar un poquito, o podemos prever qué tipo de movilidad tendrá en el futuro. Luego también podemos estudiamos el grado de hidrocefalia, porque esto nos puede orientar un poquito a si va a necesitar o no una derivación de líquido cefalorraquídeo, una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y con esta información podemos dar un buen consejo prenatal, sobre todo el pronóstico motor. Es decir, si mantenemos este nivel motor, pues el paciente podrá andar, o podrá andar con ortesis, de que según qué tipo, o no podrá andar. Podemos decirles un pronóstico sobre la hidrocefalia, si es muy probable o no que vaya a necesitar pues derivaciones de líquido cefalorraquídeo, y podemos hablar en ese momento de los posibles beneficios de una cirugía prenatal. Gracias a todo esto, llegamos al momento más difícil en el embarazo de estos papás, que es la toma de decisiones. Es un momento muy complicado. Básicamente tenemos tres opciones. Tenemos la opción de la interrupción, que en nuestro país es factible, pero no en todos los países es posible. Incluso ahora en Estados Unidos se está poniendo muy difícil la posibilidad de interrumpir la gestación. Tenemos la posibilidad de hacer una cirugía fetal para intentar frenar la mala evolución de estos pacientes. No podemos mejorar el nivel neurológico, pero sí que lo podemos frenar, podemos proteger la médula espinal y podemos evitar que fugue el líquido cefalorraquídeo, o podemos dejar que la gestación siga su curso y hacer el tratamiento postnatal clásico. En cualquier caso, esta es una decisión que incumbe sobre toda la familia, y nosotros estamos aquí para respetar sus decisiones y para acompañarlas, porque son momentos muy difíciles, como podéis entender, para estos papás. Pero una vez nace el niño, ¿qué hacíamos antes de la cirugía, antes del periodo de la cirugía prenatal? Pues solo podíamos hacer la cirugía postnatal, ¿no? Que el objetivo era básicamente parar la fuga de líquido cefalorraquídeo y prevenir más daño sobre el tejido neural, sobre la médula espinal que estaba expuesta al exterior, ¿no? Los problemas que presentaba este tipo de tratamiento, y que presenta,
es que la lesión neurológica ya está establecida, ha ido progresando a lo largo de toda la gestación y se ha ido empeorando. Y luego que tenemos una altísima incidencia de derivaciones de líquido cefalorraquídeo, en nuestro medio casi se acerca al 100%. Entonces, ¿qué beneficios puede tener un tratamiento prenatal? Pues podemos actuar antes sobre la lesión neurológica de la médula espinal, es decir, podemos cubrir bien la médula espinal para evitar que se siga dañando, y podemos prevenir antes la fuga del líquido cefalorraquídeo, y esto tiene implicaciones importantes, mejorando mucho pues la herniación del cerebelo y mejorando bastante la necesidad de válvula de derivación ventriculoperitoneal en el periodo postnatal. Y la cirugía prenatal nació en el 2011 a raíz de este extraordinario ensayo clínico que se llevó a cabo en Estados Unidos, en varios centros, con centenares de pacientes, donde se practicaba una cirugía fetal abierta. Eso significa pues abrir el útero, ver el defecto, solucionarlo quirúrgicamente, cerrar el útero y cerrar la barriguita de la mamá. Y esto me demostró de manera inequívoca que como ventajas tenía pues que mejoraba la función motora y que había mucha menos necesidad de derivaciones ventriculoperitoneales, pero lógicamente tenía sus desventajas obstétricas, ¿no? Pues había roturas prematuras de membranas, desprendimiento de placenta, roturas uterinas, prematuridad, ausencia de líquido amniótico. Y bueno, estos son los criterios de inclusión y de exclusión que se describieron al principio y que todavía mantenemos hoy en día, aunque hemos relajado varios de ellos. No me voy a extender en esto porque es bastante específico. Y nosotros empezamos aquí el tratamiento de estos pacientes de manera prenatal pues en el 2011 a nivel clínico, pero ya llevábamos 10 años estudiando en nuestro instituto de investigación cómo podríamos hacer para mejorar la vida de estos pacientes, ¿no? Y lo hicimos estos ensayos, estos estudios experimentales en feto de oveja, donde creábamos el defecto y luego lo tratábamos de manera fetoscópica con unos puertos, unas ópticas y unos instrumentos, y los resultados fueron francamente buenos. Y bueno, hemos ido modificando la técnica poco a poco porque hemos ido aprendiendo mucho. Y en el 2018 describimos una técnica quirúrgica que es todavía la que estamos utilizando ahora y que estamos muy orgullosos de ella porque pensamos que es la que ofrece mejores opciones a estos pacientes, donde sacamos el útero por la barriguita de la mamá y ponemos unas cánulas con unos instrumentos de 3 milímetros para cerrar el defecto. Ya os lo explicaré un poquito más adelante. Aquí veis cómo sacamos el útero con, lógicamente, la anestesia general, y hacemos la intervención. Utilizamos cánulas muy pequeñitas de 3 milímetros y utilizamos pues como si fuera una laparoscopia normal, pero dentro del útero, humidificando las membranas y con aire calentito. Para esta cirugía normalmente somos 2 cirujanos pediátricos que hacemos la cirugía, y tenemos 2 obstetras. Una obstetra, que es la parte más importante de la intervención, que nos manipula el feto y nos lo pone en una posición óptima para poder trabajar, y luego tenemos otra obstetra que monitoriza en todo momento el bienestar fetal. Y esta es la cirugía, que os la voy a enseñar. Esto puede herir la sensibilidad de algunas personas, así que si hay alguien que es un poco aprensiva para ver imágenes quirúrgicas, pues ahora es el momento de apagar la televisión. Y vemos que entramos, y en este caso es un mielomeningocele porque tiene un buen quiste con el tejido neural aquí arriba, y lo que hacemos primero es dormir al feto. Lógicamente el feto está bastante dormido por la anestesia materna, pero hay que dormirlo del todo para que no sufra ningún tipo de dolor, ¿no? Y aquí lo vemos, que tenemos el tejido neural aquí en un ladito, estas son las raíces nerviosas, y esto es el quiste que tenemos que abrir, y tenemos que quitar toda la parte quística porque es tejido displásico y puede provocar problemas en el futuro si no lo quitamos. Lo que hacemos es abrir el quiste, en este caso. Todo depende un poquito del tipo de defecto que tengamos, ¿no? Hay defectos que son tienen más quiste, hay defectos que no tienen quiste. Todo depende, pues hacemos. Lo que tenemos que intentar es, con mucho cuidado, separar el tejido neural de este tejido quístico, displásico y que no nos gusta, que puede darle problemas en el futuro. Y aquí veréis, poco a poco, veréis el tejido neural y veréis que tiene un aspecto estupendo, que no está inflamatorio, que está en perfectas condiciones, y esto es lo que queremos preservar, que no queremos que esto se dañe para nada.
Veis que intentamos no tocar para nada el tejido neural, vamos muy cerquita de él porque necesitamos quitar la máxima cantidad de quiste posible, hasta que finalmente, cuando lo podemos separar completamente de las paredes del quiste, el tejido neural se cae dentro del canal raquídeo, donde las vértebras están abiertas al lado y lado, se tendrían que haber cerrado y no lo han hecho. Entonces lo que no podemos es reconstruir el hueso, pero sí que podremos cerrar el músculo por encima. Lógicamente tenemos que quitar este tejido quístico. Y ahora veréis cómo queda el defecto sin el tejido quístico. Medimos muy bien cómo es el defecto, si nos va a llegar o no nos va a llegar, si lo podremos cerrar o no. Y lo que intentamos ahora es poner un parche para proteger el tejido nervioso de la sutura que vamos a hacer por encima. Y le llamamos two layer porque lo cerramos en dos capas: el músculo, la capa miofascial que llamamos, y la piel, protegiendo la médula con este parche. Otros centros han empezado a hacerlo y le llaman el three layers porque ponen el parche. Bueno, son temas de nomenclatura. El caso es que es importante cerrar el músculo para que no fugue el líquido cefalorraquídeo. Si esto no queda bien cerrado, el líquido cefalorraquídeo sigue fugando y la verdad es que no sirve para mucha cosa la cirugía. Es muy importante que nos quede bien cerradito para mejorar el tema de la herniación del cerebelo, lo que llamamos malformación de Chiari. Aquí veis que queda cerradito el músculo y luego solo nos queda cerrar la piel. La piel, en casos de mielomeningocele, que tenemos un buen quiste, normalmente no es un problema, pero en los casos en que no tenemos un quiste, a veces sí que nos cuesta un poquito de cerrar y tenemos que hacer algunas incisiones laterales para que nos llegue la piel a cerrar bien el defecto. Veis que la piel poco a poco va cerrando bien. Esto nos gusta hacerlo entre la semana 23 y la semana 26. Yo prefiero hacerlo sobre las 24 semanas. No siempre es posible porque a veces los pacientes vienen un poquito más tarde de lo que nos gustaría, pero lo ideal es hacerlo en estas alturas. Esta está la doctora Arévalo, la obstetra, que es una maravillosa profesional, el doctor López, que me ayuda en muchas de las cirugías. Llevamos ya 62, bueno, llevamos unos cuantos pacientes más que hemos ido haciendo desde que preparé la charla. 62 pacientes y con esta técnica 32, y la verdad es que estamos muy contentos porque más del 80% de estos pacientes mantienen o mejoran el nivel motor que vimos prequirúrgicamente, y hemos pasado de un índice de derivación de líquido cefalorraquídeo del 96% para la práctica totalidad de los pacientes al 52%. Sí que es verdad que tenemos algo de prematuridad. Pensar que una gestación a término se considera hasta las 37 semanas, pues tenemos una prematuridad media de 35,1. Sí que es verdad que hay pacientes que se nos han fallecido a lo largo de la gestación, y sí que es verdad que en 3 pacientes tuvimos que hacer una reintervención del defecto porque a nivel cutáneo no había quedado perfecto. Pero por desgracia no parece mejorar ni la función urológica, es decir, la función de la vejiga urinaria, ni la función defecatoria, por lo que os comentaba, ¿no? Porque la migración es un problema de migración de las células de la cresta neural hacia el intestino y hacia la vejiga urinaria, y eso, por desgracia, desde el punto de manera quirúrgica no lo podemos solucionar. Sí que es verdad que tenemos un mayor índice de ruptura prematura de membranas, como toda la cirugía fetal, pero tenemos el 50% de partos por vía vaginal, y nos ahorramos los problemas de la cirugía fetal abierta, y por eso no tenemos rupturas uterinas, no tenemos desprendimientos de placenta, y no compromete pues que la mamá pueda quedarse embarazada en el futuro. Y gracias a este trabajo que hacemos experimental se estableció este programa transversal de investigación en espina bífida en nuestro instituto de investigación, donde múltiples grupos de diferentes áreas se unen para trabajar, para estudiar este tipo de defectos y buscar terapias. Nosotros en particular estamos haciendo terapia neural, estamos intentando regenerar el tejido neural con células madre de diversos tipos, y ya tenemos varias becas del Instituto de Salud Carlos III, tenemos 2 becas en marcha,
Pero bueno, todavía esto está en un estado muy preliminar y pensamos que puede dar un rendimiento en el futuro importante, porque si además de cerrar el defecto podemos ponerle unas células neurales que puedan regenerar el tejido neural, pues la verdad sería una cosa maravillosa. Y también estamos trabajando mucho en simulación. Hacer este tipo de cirugías, como comprenderán, es bastante complejo. Cada vez hay más grupos internacionales que están muy interesados en aprender cómo se hacen, y es nuestra labor pues poder ofrecerles un entrenamiento eficaz para que puedan afrontar este tipo de cirugías. Y ya para acabar, referente al intestino neurógeno, vuelvo a repetir esta diapositiva porque es importante para entender que los nervios que van al intestino y a la vejiga urinaria tienen que venir de aquí arriba, y que si esto no se ha cerrado bien, pues hay un problema de la migración de estas células, y por eso vamos a tener un problema en el intestino y en la vejiga urinaria, y eso no tenemos hoy en día solución quirúrgica que lo pueda mejorar. Y este es un esquema de uno de mis profesores, es muy viejo, tiene más de 30 años este esquema, pero que a mí me gusta mucho porque explica un poquito los nervios del intestino, de dónde vienen, ¿no? Y vemos que cuando son lesiones muy altas a nivel torácico o lumbar alto, tendremos ya afectación de lo que es el intestino delgado, pero normalmente las lesiones son más bajas y lo que más se nos afecta es el intestino grueso o el colon. El colon ya lo conocéis todos, os voy a hacer un repaso rápido. Es la parte baja del intestino que tenemos, que es más grueso que el delgado, y que, para simplificar, pues tiene varias partes, ¿no? El colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigma y el recto, y cada una de estas partes tiene una función. Básicamente, para simplificarlo un poquito, el colon lo que hace es absorber agua y electrolitos, y luego transporta, porque se mueve, porque si tiene bien las células nerviosas, se mueve bien, transporta las heces hacia el ano para poderlas expulsar. El intestino neurógeno compromete estas funciones del colon. Tenemos que tener muy presentes cuáles son los mecanismos que intervienen en la continencia para entender por qué estos pacientes tienen estos problemas. Para empezar, el canal anal es muy importante. El canal anal nos da la sensibilidad, tanto discriminatoria como propioceptiva, es decir, como para notar presión. Y estos pacientes, esto es sensibilidad, cuando hablamos de sensibilidad hablamos de neuronas, y estos pacientes tienen un problema de inervación en este nivel, y a veces tienen ausencia de percepción de que tienen heces aquí abajo. Luego el complejo muscular, que es este embudo de músculo que rodea al recto y al ano, que lo que nos permite, tienen una contracción voluntaria y nos permite controlar los escapes, ¿no? Cuando se va a escapar algo, pues nosotros cerramos el culete y podemos controlar que no sea así, pero estos pacientes tienen déficits neurológicos a este nivel, la práctica totalidad de ellos, y esto tampoco lo podemos mejorar. Luego tenemos el sigma. El sigma es esta porción de aquí, del intestino grueso, que sirve de reservorio donde se acumulan las heces antes de que se expulsen, ¿no? Y esto depende un poquito también de cómo se mueva el intestino. Son contracciones involuntarias y dependen del sistema nervioso autónomo, que, como hemos visto, está comprometido. Luego, según sea de largo el intestino grueso, pues, y de cómo se mueva, pues tendremos más capacidad de continencia o no. Si se mueve poquito y va muy lentito y además es muy largo, pues absorberá mucho líquido, las heces se hacen duras y cuesta expulsarlas. Por eso es importante también para la continencia la característica de las heces. Las heces duras se aguantan mucho mejor que las heces blandas. Por eso estos pacientes, si los laxamos con laxantes osmóticos que hacen que las heces sean muy blandas, pues normalmente tenemos pérdidas muy importantes porque no tienen capacidad de cerrar el culete. Entonces, el intestino neurógeno, ¿qué es? Pues es una condición que causa la pérdida de la función intestinal después de una lesión de la médula espinal, en este caso congénita. ¿Y qué provoca? Pues una pérdida parcial o total de la capacidad para sentir la necesidad de hacer caca, de tener heces en el recto, y luego la dificultad para iniciar y, sobre todo, retrasar la defecación. El tema de cerrar el culete, pues normalmente está muy comprometido. Y esto da síntomas, ¿no? Síntomas que la gran mayoría de casos son muy variopintos, pero hay que destacar lo que son las náuseas, pérdida de apetito, la impactación, el estreñimiento,
la fuga de heces, porque no pueden controlar, como decía, no pueden cerrar el culete, la distensión abdominal. Y luego hay axiomas bastante antiguos, un poco simplistas, que comentan que si la lesión es muy alta, pues hay un tipo de intestino, y si la lesión es muy baja, es otro tipo de intestino. A la práctica, las lesiones de pacientes con defectos abiertos de tubo neural normalmente provocan que el esfínter quede abierto permanentemente, es decir, tiene la puerta abierta, que digo yo, y que tengan mucha dificultad para retener las heces. En este caso, el colon se mueve muy lento, está constantemente lleno de material. Claro, el colon lo que no ha dejado de tener la capacidad de absorber líquidos y de hacer las heces más compactas. Por eso estos pacientes, si no se tratan, tienen muchas bolitas, que ya nos viene bien porque se aguantan mejor que las heces blandas. Y luego la musculatura del polo caudal está comprometida, ¿no? No hay actividad de musculatura voluntaria, hay muy poco tono, y es lo que yo llamo la puerta abierta, y eso provoca una incapacidad para retener las heces y una incapacidad para hacer una maniobra expulsiva efectiva, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? Pues hay varias líneas de tratamiento del intestino neurógeno, y la primera son pues recomendaciones dietéticas y farmacológicas, ¿no? A mí los laxantes, insisto, no me acaban de gustar mucho porque según qué laxantes se dan, pues todavía empeoran más la condición, y la dieta pues tiene limitaciones, no llega a todo, ¿no? Sí que podemos mediante dieta hacer que los pacientes tengan una compactación idónea de las heces, pero a la hora de expulsar no nos ayudan demasiado. Entonces, pues lo que hacemos muchas familias, ¿no? Antes de acudir a un centro más especializado, pues lo que hacen es pues estimulación digital, sacar las bolitas con el dedito, poner supositorios, pequeños enemas, pero lo que realmente ha revolucionado el tratamiento del intestino neurógeno son las irrigaciones transanales, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de pacientes que tratamos, sobre todo después de la era de la cirugía prenatal, tienen una autonomía media alta, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Son pacientes que tienen poca disfunción motora, que pueden ponerse de pie, que la gran mayoría de ellos caminan, aunque sea con la ayuda de ortesis, y que tienen una buena función cognitiva, ¿no? No tienen compromiso de la sustancia gris y son gente tan inteligente o más que la media de la población. Y estos pacientes son muy buenos candidatos para el cateterismo, tanto de la uretra, para vaciarse la vejiga urinaria, como para hacer irrigaciones colónicas transanales, y tenemos pues este mecanismo que es el que utilizamos nosotros, que es el Peristin, que nos ha ahorrado muchísimas cirugías. La verdad es que va muy bien, el grado de satisfacción suele ser muy alto, sí que requiere de un periodo de aprendizaje, porque no es fácil, sobre todo cuando no hay tono, que se escapa el baloncito, pues hay que aprender a utilizarlo de manera personalizada, y a veces cuesta un poquito, pero en cuanto se coge la práctica, la verdad es que son muy efectivos para vaciar al paciente y para mantenerlo limpio de manera artificial, ¿no? Afortunadamente, insisto, en nuestro medio pues es la gran mayoría de pacientes. Pero por desgracia sí que hay un pequeño grupo de pacientes pues que tienen una autonomía baja, ¿no? Tienen escasa movilidad, están en sedestación constantemente, tienen déficits muy importantes a nivel motor y sensitivo de extremidades inferiores, tienen además anomalías de la columna vertebral que les complican mucho la vida, y algunos de ellos, por desgracia, pues tienen alteraciones cognitivas, ¿no? O ciertos retrasos en la función cognitiva. Y estos sí que necesitan de ayuda, porque ellos no se van a poder sondar, no siempre tienen a mano un cuidador que pueda hacerlo por ellos, a veces ya es muy complicado incluso para los cuidadores, y estos son pacientes que sí que se pueden beneficiar de cirugías que lo que hacen es construir conductos cateterizables tanto para la vejiga urinaria como para el colon. Y aquí es donde entramos en las irrigaciones por Malone. Y tenemos varias estrategias terapéuticas para esto, ¿no? Por ejemplo, para cuando queremos hacer dos conductos
uno para la vejiga urinaria y otro para el colon, pues si tenemos la suerte de tener un apéndice muy largo, pues podemos partir el apéndice en dos. Uno se lo quedan los urólogos para hacer los cateterismos de la vejiga urinaria y otro nos lo quedamos los digestólogos para irrigar el colon. Por desgracia, esta circunstancia se da muy pocas veces. Yo llevo 21 años en el negocio y no me ha pasado nunca, pero bueno, hay gente que sí que lo publica y el día que me pase pues me pondré muy contento. Otra cosa que podemos hacer es utilizar el apéndice directamente para hacer las irrigaciones del colon. Este apéndice lo ponemos en el ombligo, le pasamos una sondita y por aquí hacemos las irrigaciones, y los pacientes pues de manera cómoda se pueden sondar por el ombligo. Y los urólogos utilizarán el intestino delgado para hacer un cateterismo, un conducto para cateterizar la vejiga urinaria. Otra opción un poco más sencilla es, en vez de hacer un conducto con el apéndice, es poner un dispositivo directamente a través de la piel, directamente al colon, para hacer las irrigaciones, y dejar el apéndice para que los urólogos puedan cateterizar la vejiga urinaria. Y luego, que es la técnica que estamos utilizando más frecuentemente ahora y que nos está dando muy buenos resultados, pues dejamos el apéndice para los urólogos, y nosotros hacemos un conducto del mismo colon. Lo que hacemos es descolgar el colon, dejamos el apéndice para que los urólogos puedan cateterizar la vejiga urinaria, y lo que hacemos es un flap de este colon, que aquí lo veis, que lo tubulizamos, le pasamos una sondita y veis que queda como si fuera otro apéndice, y esto lo ponemos en el ombliguito para que el paciente se pueda por aquí limpiar el colon y por aquí limpiar la vejiga urinaria. En cuanto a la estimulación del nervio sacro, estamos empezando a trabajar en ello. Es un campo muy interesante de estudio, que para según qué trastornos defecatorios en pacientes que no tienen defecto de tubo neural está yendo francamente bien, pero que en pacientes con defecto de tubo neural todavía nos falta mucho camino por recorrer y por estudiar, así que no os puedo dar datos de esta terapia, pero que sepáis que estamos trabajando en ello y que yo creo que dará mucho que hablar en un futuro. Y luego está la posibilidad de poner un estoma, poner una colostomía en estos pacientes, pero a estas alturas de la vida nosotros lo hemos descartado completamente. Podemos hacer irrigaciones de muchos tipos para evitar que los pacientes vayan con colostomía. Y esto es un poquito todo lo que yo os quería comentar. Os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado. Aquí tenéis los datos de correo por si alguno tiene alguna pregunta que hacer o alguna duda, os podemos ayudar en algo. Quiero presentaros nuestro Village People particular. Este es el equipo de cirugía prenatal, donde tenemos pues anestesiólogos, obstetras, cirujanos pediátricos. Lógicamente trabajamos codo con codo con los neurocirujanos, que tienen mucho que ver en esto y que van a tener que tratar a estos pacientes una vez nazcan por múltiples motivos. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme y espero que tengáis un muy buen día. Hasta luego.